Muy buenas tardes para todas y todos. Mi nombre es Henry Giraldo. Yo soy el coordinador del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. Les damos una cordial bienvenida a este espacio, el lanzamiento de la Bienal Mundial de Humor Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos reúne una apuesta por el arte, el sentido crítico, la reflexión a través de un lenguaje poderoso y universal, la caricatura. Esta abarca múltiples matices que exploran la condición humana, permitiéndonos observar, cuestionar y reinterpretar nuestras relaciones con otros y con el entorno. Desde la universidad entendemos estas tensiones como parte del debate académico y social y encontramos en el humor gráfico una forma de transformar lo complejo en algo comprensible, cercano y provocador. El programa de egresados se une como aliado estratégico a esta iniciativa liderada por la egresada María Eugenia Aristizábal, quien ha impulsado el reconocimiento de la caricatura como forma de expresión crítica y artística. La Bienal de este año pues tiene, digamos, un lanzamiento que se hace el día de hoy, estará abierta hasta el 31 de julio del 2026. La temática es la cocina como espacio político. Cada participante puede enviar una obra completamente original e inédita. Si envía obras adicionales, implica la descalificación. Es obligatorio diligenciar el formato de derechos de autor y les vamos a estar compartiendo por el chat de la llamada el enlace donde podrán ver como todos los términos de la convocatoria. Este año, de forma especial, vamos a tener una categoría para la comunidad egresada con una premiación especial para nuestra comunidad egresada. Bueno, justamente para profundizar en este tema tan potente, hoy abrimos este espacio de conversación con un tema que es la cocina cimarrona como espacio político. Un concepto que nos invita a entender la cocina no solo como un lugar doméstico, sino como un escenario de resistencia, memoria y construcción cultural. Para ello nos acompaña Lisette Carolina Arbeláez Quiñones, cocinera y gestora cultural enfocada en la salvaguarda de tradiciones alimentarias ancestrales. Con formación en ciencias culinarias y creadora del proyecto Conexión Sinestesia, Lisette propone una mirada profunda sobre el alimento como experiencia sensorial, cultural y política. Su trabajo integra investigación, gastronomía y bienestar, entendiendo el acto de cocinar como una forma de ritualizar la vida. Hace parte también del colectivo Juntanza Étnica, conformado por mujeres migrantes del Pacífico y el Caribe, sabedoras de la alimentación que buscan salvaguardar los saberes culinarios tradicionales. Lisette, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola, muy buenas tardes para todos. Fue un honor poder acompañarnos en la apertura de este cartunal. En este día de hoy vamos a estar conversando sobre la alimentación, sobre las cocinas cimarronas como ese espacio política, resignificar y reivindicar. Entonces, muchas gracias por acudir a este llamado. Bueno, gracias a ti. Empecemos de una, entremos en materia. Queremos preguntarte, pues, como una cosa básica y elemental, y es cómo te interesaste primero por la cocina, ¿cierto? Por la cocina en general, y luego cómo ese interés llega como a la profundidad de, digamos, de saber por eso sensorial, por eso cultural, por eso político que implica todo este tema de la cocina y los saberes tradicionales. Bueno, el barco, el puente que me permitió pues llegar a la cocina, inicialmente fue a mis 13 años cuando inicié a cocinar para personas que estaban privadas de su libertad. Comida por cantidades y yo no era consciente de lo que implicaba pues, elaborar, preparar un bocado de comida para alguien que estaba preso de su libertad. Entonces ya, por ejemplo, desde allí ellos preguntaban como que cuándo iban a volver a cocinar, que quién era la que cocinaba. Y entonces ahí empecé como a creerme el cuento, ¿cierto? Pero hay un momento boom y un momento clave en mi vida. Yo inicio un camino con el tema de las comunidades étnicas, en este caso con el proceso de PCN, proceso de comunidades negras. Iniciamos un proceso comunitario
que era cine y la fotografía como herramienta no educativa. Durante estos procesos formativos se abordaban diferentes temáticas, las migraciones, la identidad y entre ellos la alimentación. Resulta que este espacio, como militante en el proceso se llamaba Kunta Kinte, es un festival que se realiza de fotografía y cine. Allí conectamos con mujeres mayoras, migrantes, entre Pacífico, Caribe, Pacífico Sur, Pacífico Norte y mujeres mismas de Antioquia, porque nos han enseñado dentro de la estructura que clasifica dentro del estigma racista de que solo la población afro viene de territorios como Caribe y Pacífico, y resulta que parte de Antioquia es fundada por la población afro y somos parte de ella. Por ejemplo, yo soy una mujer criada en Medellín con raíces maternas de Tumaco, del Pacífico Sur, y en la cocina. La cocina fue el vehículo para conectar con mis raíces maternas a través de la identidad. Y la etnoeducación fue como también ese toque secreto para darle una mirada desde lo comunitario, pero también desde el enfoque etnoeducativo, porque resulta que desde la academia eurocentrada, desde lo occidental, nos establecen un tipo de formato de información que en el modelo de etnoeducación no lo vemos. Y entonces yo decía, wow, ¿yo por qué no conocía eso? Por ejemplo, lo del término de cimarrón que seguía lo vamos a abordar. Yo vine a conocerlo hace por ahí 10 años y yo decía, ¿por qué dentro de esa historia que nos cuentan dentro de las aulas educativas no nos dan estas narrativas de que, por ejemplo, la historia negra no inicia con la esclavitud, partiendo de ahí? Entonces yo decía, wow, el alimento siempre será ese vehículo para conocer la historia de la humanidad y a la vez también como el puente para conectar, en este caso, como mujer negra, con esas raíces y esa identidad que me representa como persona afrodescendiente. Ujú. Lice, ¿y qué significó esa tensión entre esa academia que tú reconoces como eurocentrada con el otro tema que es el reconocimiento desde la etnoeducación? ¿Qué significó, digamos, esa tensión, ese choque? Bueno, para mí me confronté de muchas formas porque precisamente ya llevaba mucho tiempo caminando en el tema de trabajo comunitario, la educación popular, etnoeducación, y me decían como, no, tú tienes el potencial en la cocina, wow, eres una maga, vete a Ciencias Culinarias. Ciencias Culinarias es un programa de la Universidad de Antioquia que está complementado con el área de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias, la CIFAL, y ciencias sociales, que es con el enfoque de antropología de la alimentación, ingeniería de alimentos, dietética y nutrición y gastronomía. Bueno, había momentos en el aula que me encontraba, por ejemplo, desde la antropología de la alimentación, tuve un maestro muy teso, Ramiro Delgado, que nos invitó a identificar esos momentos claves de la vida de uno desde la infancia que fueron marcados por la alimentación. Y decían, reconozcan ese recorrido que no es necesariamente que tiene que ser avalado desde la academia y lo institucional, sino desde ese momento que ustedes sienten que fue clave para conectarse como cocineros. Entonces yo decía, wow, cuando entonces yo inicio un proceso de la autobiografía culinaria y empiezo a explorar de cómo fue ese relacionamiento desde mi infancia con el alimento y desde que tuve el acercamiento con las matronas del Pacífico, wow, me cambió el chip. Resulta que en el aula nos mostraban que Europa es la madre de las cocinas. Y yo ya llevaba con un proceso de 5 años en educación en el que hablábamos de que África es la madre de la humanidad. Entonces yo decía, pero yo ya tengo cierta información y entonces yo qué hago con todo eso, como uno genera cortocircuito y es como una neocolonización del pensamiento, porque cuando uno ya acude a estos procesos de educación propia desde el enfoque diferencial, uno conoce la historia de las narrativas propias, no desde las narrativas eurocentradas que muestran que las personas afro siempre estuvieron despojadas de su dignidad. Incluso estaba revisando unos documentos, unos artículos para citarlos en el espacio y solamente por el hecho de cómo se nombra la historia, porque se nombra los esclavos, o sea, cuando yo nombro a una persona como esclavo, estoy dando por sentada que esa persona nació en esa condición. Incluso desde la narrativa, como lo nombro, es súper importante porque significa la historia. Personas en condición de esclavitud, no es lo mismo que decir esclavos.
Entonces es también resignificar la forma de cómo interpretamos esa historia que nos muestran a partir de la educación eurocéntrica occidental, que quiere invisibilizar y borrar esa, esa fuerza y ese potencial que viene desde África, de reyes, de científicos, de personas que tienen la capacidad y la potestad intelectual para crear. Entonces es como desde ahí, como bueno, está bien las herramientas que uno puede adquirir en la academia, pero si yo ya tengo este proceso de pues, etnoeducación, el mensaje es claro, sigue en la línea para que no tengas conflicto. Sí, me parece muy potente esa, como esa metodología de autobiografía culinaria, porque es como darle sentido o darle un lugar a un recorrido como una forma también válida de conocer desde la experiencia, y puede que no sea solo desde la experiencia individual, sino desde la experiencia de la cultura a la que pertenecemos, ¿cierto? Desde ese punto de vista de darle como un lugar también a esas otras formas de conocer. Ahorita nos hablabas del encuentro con la palabra cimarrón, del encuentro con ese concepto. Amplíanos un poco esa experiencia. Listo, bueno, el encuentro con la palabra cimarrón, decía, ay, cimarrón. Resulta que estamos realizando un guión con los niños en un proceso educativo en que los niños representaban cimarrones. ¿Qué son los cimarrones? Personas en condición de esclavitud, que fueron privados de su humanidad y de su dignidad. Pues resulta que al yo revelarme me declaro como cimarrón. Estoy en búsqueda de esa libertad que fue robada. El cimarrón hace referencia, voy a conectarlo con un territorio que se llama San Basilio de Palenque de Bencos Bió. Bencos Bió fue un líder cimarrón de las fugas de las personas en condición de esclavitud. Entonces ahí es cuando se resignifica la historia. Fueron personas que estuvieron en haciendas privadas de su libertad, esclavizadas, y llega ya este tiempo de la revelación en las que las estrategias fueron colectivas, desde los saberes de las mujeres que observaban, por ejemplo, los caminos, dentro de sus trenzas, ellas guardaban semillas, dentro de sus trenzas, ellas guardaban oro, dentro de sus trenzas, ellas plasmaban, lo usaban como una brújula peluda para plasmar cómo era ese camino donde podían huir, porque las mujeres tenían la capacidad de tener acceso a los ríos y lavaban ropa, entonces ellas hacían una observación de lo que era pues toda la geografía, las montañas, y a partir de eso fue que se planearon y se gestaron todas esas fugas. ¿Y dónde fue en esos espacios? Principalmente en las cocinas y los fogones, que eran puntos de encuentro. Y muchas mujeres negras prefirieron renunciar a su libertad para seguir ayudando a liberar y a que se liberaran todas esas personas en condición de esclavitud, como estrategia desde adentro. Bueno, relacionado con esto, nos compartiste unas imágenes que queríamos como pasar. ¿Quieres hablarnos un poco de las imágenes que acompañan pues esta conversación? Listo. Por ejemplo, acá habla Ben Cosbio, que es el líder cimarrón del símbolo de la libertad. San Basilio de Palenque está a 2 horas de Cartagena. Es uno de los primeros territorios libres de América, por decir de los primeros, y en otros territorios se denomina quilombos, por ejemplo, si nos vamos a Brasil o Haití. Entonces, en este territorio se conserva aún las lenguas y la cultura viva, se habla palenquero. Y desde allí también se generan unas prácticas que custodian y salvaguardan lo que son los saberes ancestrales y a la vez una forma de resistir a ese desarraigo de esa madre África que está en una extensión que es ahora en Colombia. Pero resulta que hay también en la cocina algo que se llama cimarrón. Abajo podemos observar una plantica, Sí. se le llama chillangua, cilantro cimarrón, chirarán. Esa planta es simbólica para nuestras comunidades afrodescendientes. Es uno de los principales sazonadores, potencializadores de la sazón de las comunidades del Pacífico y del Caribe. Entonces quise traer como ese contraste porque el cimarrón también es una planta para cocinar, pero el cimarrón es el hombre liberto en condición de rebeldía. Entonces tenemos esos dos contrastes. Incluso si ustedes van a buscar en Google, hacen el ejercicio y les va a aparecer cimarrón, y es que salvaje, rebelde,
todo lo que se hace referencia y conecta con lo insurrecto, con lo que es rebelde, pero desde lo negativo, porque no se narra desde el cimarronaje, desde el hombre, desde la persona que fue despojada de su dignidad. Incluso en espacios donde tenemos lecturas de temas eurocentrados, como decimos, también volvemos a analizar esos documentos de investigación y nosotros decimos, wow, o sea, puede ser muy interesante la investigación, pero solamente la forma como la narramos y como interpretamos y el lugar que le damos a esa persona que viene de una población afro, ya, puede ser la mejor investigación, pero si no lo narro con humanidad, desde ahí se pierde también como el interés y se evidencia que no está el conocimiento en diversidad, porque el conocimiento en diversidad, sabemos que somos una nación pluricultural, que tenemos raíces diversas, entonces desde allí deberíamos tomarnos la tarea también de reconocer otras miradas y otras formas de narrarse. Ujú. Muy bien, dices la persona, pues cómo vienen o con qué vienen las personas afro. Y cuando hablábamos de este colectivo Juntanza Étnica, pues precisamente la descripción dice que es trabajo con mujeres migrantes, ¿cierto? Personas en tránsito que llevan pues como muchas cosas consigo. Y ese trabajo también en la descripción dice que es, digamos, hablar de cocina en condición, cocina cimarrona en condición de ciudad. Entonces, hablemos de eso, del tránsito, de qué cargamos en ese tránsito y de qué se trata esta cocina en condición de ciudad. En condición de, si lo llamamos a contexto actual, aún está vigente ese término de los fogones del cimarronaje, la juntanza para resistir, porque hay algo que se llama el desarraigo de la identidad culinaria y cultural, permeado por, yo lo nombro la castración de la identidad culinaria a través del paladar. Si vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, con el tema migración, y vamos a identificar el tema de interacción de las personas que están en un territorio, por ejemplo, que habitan en una zona ribereña, que tienen la posibilidad como de interactuar, por ejemplo, con el ecosistema y a través de un saber se proveen, por ejemplo, el que pesca, puede ir al río, pescar o puede hacer trueques de otras formas con el que cultiva. Ujú. Y estamos en contexto de ciudad, sí, en la ciudad encontramos pescado, pero entonces miramos que hay una barrera que se llama racismo estructural. ¿Qué es ese racismo estructural? El que va permeado por lo económico y delimita y aleja a las personas de sus prácticas culinarias. ¿Qué es? Las personas van a la plaza de mercado, sí, acá se consigue. Pero entonces, como soy un migrante con un grupo familiar de 4 o 3 personas, pongo en una balanza si me inclino por esos gustos y esa identidad culinaria que tengo o simplemente algo que me permita proveer a toda mi familia, porque un pescado en la ciudad, ¿cuánto puede valer un pescado? 8, 10 mil, 12 mil, dependiendo. Ujú. Y si tengo 5 personas a cargo, 4, entonces esa sola comida me vale 50.000. Y si lo vamos a poner como en el balance de una persona que esté con su salario mínimo, una comida de 50.000, 60.000, 70.000 pesos realmente impacta en sus finanzas y desequilibra lo que es el tema de solventar esas canastas familiares. Entonces, eso ahí entra a apartarme, esa estructura económica entra a apartarme de mis condiciones identitarias alimentarias, simplemente porque acá está la estructura racista y clasista y económica que me aleja de ello. Por ejemplo, también hay otro ejercicio con las plantas de azotea. Las plantas de azotea se cultivan en los patios de las zonas ribereñas. En las zonas ribereñas, ¿por qué? Son unas estructuras elevadas de madera para cuando el río crece, que ésta nos inunde. ¿Qué se cultiva en esa saber de azotea? Se cultiva cilantro, cimarrón, poleo, plantas medicinales, que son factor de cuidado para la salud donde la medicina occidental no llega. Y nos vamos a contexto de ciudad de nuevo, lo traemos. Hay 2 lugares específicos donde se distribuye, pero tú vas a una verdurería normal, a la legumbrería, y no vas a encontrar esta oferta. Entonces volvemos al desarraigo alimentario. Ujú. Entonces, con la juntanza étnica, ¿qué se busca?
a través de esos saberes culinarios, de esos sabores, generar un intercambio constante y que estemos activas a través de las recetas, pero también de las conversas, también están los intercambios alimentarios. Ah, mi familiar me mandó, de hecho, con longaniza ahumada. Bueno, pues longaniza ahumada. Ve, tengo estas plantitas que hay mujeres, incluso en contexto de ciudad, que hacen sus azoteas. En un proyecto de cocineras, ellas dentro de la casita en el fondo estaban estructurando pues sus azoteas para tener sus plantas tradicionales. Entonces, Sí, es resistencia. sí. Para Siempre tenerlas en contexto de ciudad. para tenerlas en contexto de ciudad. Incluso un ejercicio con el Museo de la Memoria, que es cocina para vehículo de sanación. Llegaban mujeres interétnicas, población indígena, población afro y población pues mestiza, ¿cierto? Y desde allí cada uno podía plantar una semillita y estaban esas semillitas que eran ese significante y ese aporte de las mujeres afro, ese sabor. Entonces cuando se hacían las cocinadas iban y se cogía el pedacito de cimarrón, o la albahaca, o el limoncillo, y Ujú. créame que un alimento preparado sin esas plantas, uno dice, le falta el alma, se siente. Incluso hoy hice el ejercicio, estaba como, bueno, estaba leyendo tanto sobre la alimentación y yo, ay, quiero hacerme como una sopita con leche de coco, con plantas, y como tengo una actividad, compré muchas plantas. Y yo apenas me metí el primer sorbo de esa preparación y yo decía, wow, esto es reconfortante para el alma y de verdad el alimento se convierte en ese puente, pero también en esa acción política, porque cuando soy consciente de lo que como, dónde lo como y con quién lo como, eso llega a ser un factor de transformación, pero también de sostén, lo que me sostiene desde lo espiritual, lo que Ujú. me sostiene también desde lo psicológico y desde lo fisiológico. Entonces ahí nos damos cuenta de que el sostén de la tierra también va implicado esos saberes étnicos. Ujú. Qué rico. Cuando empiezas a hablar de longaniza y de platos en particular, pues ya empieza a dar hambre y cobra mucho más sentido este conversatorio. Nos hablaste pues de las formas, de algunas de las formas en que se territorializa esa, digamos, esa cultura acá en contexto de ciudad y cómo se trascienden esas barreras. Entonces nos hablaste de que mandan alimentos, el tema de las semillas y las plantas de azotea acá en Medellín, cultivadas acá en Medellín. ¿Qué otras prácticas, qué otros platos concretos o juntanzas para preparaciones se hacen para territorializar esa cultura acá en contexto de ciudad? Bueno, en contexto de ciudad, y en la actualidad hay muchos colectivos, por ejemplo, está Juntar Candela, que también es otra juntanza de mujeres, pero ellas son del Urabá antioqueño. Ujú. Por ejemplo, en la actualidad yo pertenezco para un proceso de curaduría de un festival que se llama Negrofest, donde llegaban cocineras de todo el país y desde allí se seleccionan para participar en el mercado etnogastronómico con sus saberes. Entonces, desde allí llega gente del Pacífico Sur, del Pacífico Norte, de Cali, del Urabá, de Medellín, y entonces es bonito que a través, por ejemplo, de este festival también se traigan todas esas expresiones culturales. También tenemos Uramba, que es un colectivo de unas mujeres mayores de la ciudad, de la red Cambirí. Hay varios procesos. Incluso en la actualidad estamos con un proceso que tiene en la Casa Bexabe, que se llama Cocinar para la Paz, y es con un artista plástico en alianza. Alejo se llama En la Olla, y En la Olla es el que activa ese proceso y invita sabedoras de diferentes lugares cada 15 días a que compartan una receta, pero más que compartan la receta, es una invitación a dialogar alrededor de los saberes y los sabores. Es eso, como en contexto de ciudad hay muchos procesos donde podemos arraigarnos y podernos también como abrazarnos como humanidad, porque el alimento siempre debe ser ese puente y ese eje de unión, no desde lo occidental que nos muestran que es ese punto de clasificación y separación. Ujú. En conversaciones previas nos hablabas de un concepto muy particular y muy interesante que es la oralitura, ¿cierto? Ahora que me mencionas como todos estos festivales y este tema de cocina para la paz y en la olla, se me viene a la mente como ese concepto. Entonces, por favor, amplíanos de qué se trata estas oralituras. Listo. Mira,
Precisamente hoy en la mañana estaba hablando con una amiga Raizal de San Andrés y yo, no, de los documentos que hemos trabajado, algo para compartir. Liz, recuerda que lo nuestro es oral, hay pues como levantamiento, procesos comunitarios, pero muy, muy breves. Recuerda que lo nuestro es oral. Y yo sí, y recordamos que la oralitura son esas narrativas propias que permiten esa transmisión de saberes, desde el hacer. La abuela está en la cocina, la mamá está en la cocina, la hija está observando desde el observar y desde el hacer. Resulta que en parte de nuestras comunidades, por ejemplo, si nos vamos para contexto de territorio, había mujeres que no estaban alfabetizadas dentro de comillas, dentro de la alfabetización occidental, que va muy ligada desde la vista, de que es el aprendizaje, y resulta que nosotros lo contamos desde lo sensorial. Ujú. Incluso desde el hacer, desde el probar, desde el olfato, es que se dan esos procesos formativos y de extensión de transmisión de saberes en cocina. Entonces es también reconocer que las oralituras son las narrativas propias de las comunidades étnicas, donde abarcan las expresiones culturales, cocina, música, arte, y también es un medio para generar unión colectiva y transmisión de saberes. Ujú. Un poco conectándolo con lo que nos convoca, que es, bueno, la conversación contigo, que está muy interesante, pero también el concurso cartunal, esas oralituras, pues como que nos hablan un poco de, o nos permiten, acercándonos a ellas, comprender qué representa para una comunidad, digamos, todo su trasegar culinario, ¿cierto? Entonces, lo conecto un poco con Cartunal porque también tenemos que generar unos criterios de qué es lo que vamos a evaluar en un concurso que lo que pretende es problematizar la cocina como espacio político y quería ir como a también algo que conversamos previamente y es esa instrumentalización de los saberes o esa exotización, lo llamabas tú, de los saberes culinarios y que luego se capitalizan en lugares muy externos a las comunidades afro. Bueno, recuerdo perfectamente que el hilo conductor para hablar de eso fue la salvaguarda. La Ujú, salvaguarda permite, por ejemplo, está la salvaguarda y la salvaguardía. La salvaguardía es el concepto de las personas que habitan el territorio, que día a día están en interacción con un ecosistema, con unas tradiciones, con unos saberes y con unos sabores. ¿Qué es la salvaguardia? Cuando lo siento, cuando lo vuelo, cuando está desde todos los sentidos en presencia, conexión ujú, con geografía. Eso me permite interiorizar un saber. Y la salvaguarda desde afuera, las señoras que han migrado, que migraron con ese saber y en la actualidad salvaguardan y hacen difusión. Pero ¿qué pasa? En la actualidad tenemos un fenómeno que se llama la instrumentalización del conocimiento, que es desde la academia y desde muchas formas de mercadeo, es como, bueno, voy al territorio a hacer una caracterización de saberes, de sabedoras, y bueno, y esto lo voy a llevar a cocina de vanguardia y lo voy a innovar. Y bueno, y voy con ese conocimiento y ya lo traigo pues a la ciudad y lo llevo a otro nivel, pero resulta que eso lo pongo como un proceso de innovación. Y segundo, invisibilizo a las personas portadoras y los que tienen la potestad de narrar, porque hay algo que es también desde la ética, es narrar nuestras propias historias. Cuando yo voy a trabajar en comunidad, hay que darle la vocería a ellos que cuenten. Hay unas herramientas desde lo pedagógico y desde lo educativo, pero entonces si lo vamos a ver desde esa forma de tener esa ética profesional y de respetar por ese valor de los que producen ese saber y de los custodian y de la comunidad a la que pertenece, y es importante darle ese lugar y uno darse el lugar desde ujú. afuera, tanto como desde adentro para esas personas, porque muchas veces les decía, por ejemplo, desde la industria alimentaria o pues desde la gourmetización, que Gourmetización. es, ¿sí? Gourmetización, que es donde se valida lo que es una experiencia confortable y va muy enfocado a lo performático. Por ejemplo, una inversión en el Pacífico. Entonces, claro, un espacio con una estructura súper guau, en la que vamos a decir, bueno, vamos a pensar. ¿Cuánto hay de corresponsabilidad para esas personas que compartieron ese saber? ¿Cuánto retorna al territorio? Incluso con la ley del biche se trabaja mucho eso. En la caracterización de sabedores hacemos lo siguiente. Las marcas que elegimos las llevamos
al ministerio y el ministerio hace una trazabilidad si tienen aval de consejos comunitarios, porque ellos tienen que tener un aval y una aprobación de consejos comunitarios, con qué comunidad estoy trabajando y qué corresponsabilidad tengo con ella, cómo se le retribuye. Y eso es lo mismo que se hace desde, pues, la ética profesional, cómo estoy aportando, cómo estoy transformando. Se llega muchas veces al territorio a hacer investigaciones y ni siquiera está la decencia de hacerles una evolución a la comunidad. Ujú. Entonces, es una neocolonización, lo Sí. podemos llamar así, una neocolonización. Lizeth, creo que sería interesante ampliar este tema de la ley del biche, de, digamos, de asuntos que buscan reivindicar y normatizar todos estos saberes tradicionales versus como todas estas normativas que buscan como salubridad y que a partir de eso generan unas barreras para lo que siempre se ha consignado tradicionalmente, luego pueda ser como ofrecido al público. Listo, eso que tú nombras es súper importante, son las pláticas de manufactura, dentro de lo que Ujú. se pues, considera como lo seguro, lo que tiene pues como todas esas certificaciones. Dentro de la certificación de ley del biche, los alambiques deben tener algo que se llama manufactura artesanal. Esas manufacturas artesanales deben cumplir unas condiciones que van a modificar ciertas propiedades organolépticas de su proceso natural. Sin embargo, tienen un acompañamiento de personas expertas desde el enfoque diferencial y entonces hay como unos mediadores que permiten como, bueno, pueden sostener esa línea de lo artesanal, pero deben migrar a unas condiciones más salubres para el tema de distribución, para el tema de exportación y bueno, y desde allí se van también como dando ese mano a mano de lo que es fortalecer esas economías de los territorios. Pero hay algo también que nos desarraiga, porque, por ejemplo, si lo vamos a ver desde, está el ejemplo de la industria panelera y de los productos, por ejemplo, de los campesinos, que se envuelven normalmente en hojas tradicionalmente. Resulta que dentro de las prácticas de manufactura no está contemplado ese tipo de empaque. Resulta que por años se viene salvaguardando, se viene compartiendo esa tradición de ese queso que va en la hoja de bijao. Y tiene unas características diferentes que al que viene empaquetado en plástico. Pueden hacer el ejercicio. Ese alimento para poder entrar en aval y en aprobación por estos INVIMAS y estos registros, les toca desarraigarse y vuelve la neocolonización. ¿Sobre qué prima? Sobre los intereses, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Los intereses individuales o los intereses capitales que los Ujú. intereses colectivos. Entonces es también una forma de desarraigar la soberanía, porque es que la soberanía es elegir también cómo puedo llevar ese mensaje de esa práctica culinaria. Entonces, desde allí sí hay unas conversaciones que se tienen que tener para que se generen procesos garantes, pues, como de salvaguarda de saberes. Incluso hay un tema de la política pública para la salvaguarda de tradiciones culinarias, pero es una conversación muy amplia porque a veces se da por sentado que las comunidades afrodescendientes solo somos una y resulta que hay un término que es NAR, los negros, los afrodescendientes, los raizales y Ujú. palenqueros, la diversidad que se abarca dentro de la misma población. También si vamos a ver el contraste entre la población indígena, vamos a ver los en Veracatío, los en Verachamí, los que vienen del Segundo, y entonces es también aprender a reconocer esa diversidad que habita dentro de las mismas comunidades. Y esa misma diversidad eh, conecta con unas prácticas culturales y alimentarias diferentes. Desde un proceso en el que estuve pues acompañando con Secretaría de Salud, que era alimentación con enfoque diferencial para el cuidado de la salud postparto de la mujer afroindígena, era como una caracterización de alimentación, de qué tipo de alimentación se le brinda a la mujer en su proceso postparto. Y entonces me tocaba hacer como ese ejercicio, yo acudiera al Voz Populi, porque si leía un documento no me iba a arrojar la información que necesitaba, porque si estaba trabajando con diferente tipo de población indígena y tipo de población afro, tenía que acudir a las mayoras sabedoras y a las mujeres que saben qué tipo de alimentación es que se les puede dar y el por qué. Y entonces resulta que desde allí hay una transversalización de saberes ancestrales y saberes occidentales dentro de la medicina. Es para el tema de la partería, que en este momento
se está pues como generando esa alianza para humanizar y dignificar el parto para las mujeres étnicas. Pero resulta que hay unas que están en validación y otras están como no, es que hasta ese punto no se puede llegar. Entonces es como generar un equilibrio intermedio entre esos saberes ancestrales y esos saberes occidentales. Y pero no necesitamos que los incluyan, necesitamos es que los respeten, es eso, el respeto, porque como incluir es como si nunca hubieran existido y siempre han existido. Entonces es como también reconocerse desde el valor desde la humanidad. Ujú. Sí, todo esto que nos cuentas como que resignifica y muestra ese reconocimiento desde la voz de las comunidades negras, ¿cierto? Hay una conceptualización, pero desde una voz propia que me parece muy importante. Y eso como que llega a varias dimensiones de la cocina, la cultural, la condición esta emotiva que nos da como bienestar, lo que hablabas de la salud o sentir como el abrazo a distancia cuando hay un olor familiar, ¿cierto? Entonces, dentro de todas esas dimensiones estaba recordando como un texto que tenía que ver con varias cosas, pero también con lo económico, la dimensión económica de la cocina y se hablaba de la ponchera, de este elemento de la mujer, corrígeme si estoy mal, de la mujer palenquera. Cuéntanos un poco y no sé si cabe en este momento leer como una parte de ese texto al que hicimos referencia estos días. Por supuesto, incluso pues como para darle apertura dentro de la imagen, estoy acompañada de dos mujeres palenqueras, mi lady y una de las mayoras que provienen de allá. Estas mujeres en contexto de migración aún salvaguardan un saber desde su corporalidad. Nombrábamos que el cuerpo es el primer territorio soberano. Estamos resignificando esos conceptos que nos enseñan desde lo occidental que lo arraigan un territorio y resulta que la soberanía empieza en nosotras. Y estas mujeres palenqueras son el ejemplo mayor. Y hay algo que se llama, lo que les hablaba, el candombe. El candombe es un artículo que hace referencia a las prácticas gastroeconómicas de la mujer palenquera como estrategia de libertad. Es una investigación que se realizó con las mujeres de Palenque en el marco del Festival de Tambores. Y dice, candombe, la ponchera me da libertad. Una tarde soleada en Cartagena me encuentro en el centro histórico con dos mujeres palenqueras, Rosa y Petrona, sentadas a la sombra junto a la estatua del Papa. La relatan sus experiencias cuando eran niñas, cuando ambas vendían en Cartagena con sus tías. Petrona comenta que aunque muchos le ofrecieron trabajo en casas de familia, ella preferían salir a la calle a vender. Cuando se le preguntó por qué, hizo un gesto hacia la ponchera y decía, esto me da libertad. El comentario de Petrona es indicativo de muchas mujeres palenqueras que eligen salir y vender con la ponchera en lugar de encontrar trabajo contratado o doméstico, porque ven la ponchera como instrumento de libertad. Entonces, ¿cómo se resignifica esto? Unas mujeres que han migrado con un saber de un territorio, que es la elaboración de dulces tradicionales, porque estas mujeres que están en esa fotografía están en Medellín, esa fotografía es de Medellín, y ellas andan con sus trajes en la ciudad de Medellín. Viven en Medellín. Sí, viven en Medellín y andan custodiando, salvaguardando una tradición, pero también autónomas de su economía. Entonces dice, las mujeres palenqueras usan sus productos alimenticios no solo como una práctica cultural y económica, sino también como una forma de asegurar su propia liberación en la lengua palenquera. Candombe, lo que yo les decía, significa tomar el camino o libertad. En el palenque, en contexto de territorio, en el palenque la ponchera es la palabra que se le da al tazón grande de metal, típicamente hecho de aluminio. Ese utensilio está ubicado dentro del sistema de significados y valores palenquero. La ponchera ha sido una herramienta versátil en el pueblo de San Basilio, donde se ha utilizado principalmente en actividades domésticas como recoger agua de arroyo, lavar platos, enjuagar ropa, y al sacarla al ámbito doméstico y llevarla a la calle, la ponchera se transforma en un recipiente principal para transportar los alimentos para vender. Entre esos alimentos se encuentra la yuca, el ñame, los bollos, las frutas cultivadas en San Basilio y los dulces hechos a mano, producidos a través de rituales de cocina comunitaria y recetas antiguas transmitidas de generación en generación. Entonces,
Miren que los alimentos cuentan historias y los elementos también, los significantes. Y ahí para conectarlo con esta corporalidad también de la mujer, lo que les mencionaba que el cuerpo como el territorio principal de la soberanía y que normalmente nos han asociado que lo soberano es conectado a un territorio, también les tengo acá como un apartado. ¿Listo? Ujú, Dice, tradicionalmente la soberanía se ha concebido como algo que está vinculado con el territorio físico, pero esta conceptualización ha sido problematizada en Colombia, donde hay altos índices de desplazamiento, que ha conllevado un fenómeno extendido de esto, cuando el cuerpo se desarraiga de su territorio. Al examinar la manera en que las mujeres palenqueras aún mantienen sus prácticas materiales en sus respectivas ciudades anfitrionas, podemos empezar a apreciar la manera en que el cuerpo también se manifiesta como uno de los sitios principales de soberanía. La mujer palenquera como migrante, como vendedora ambulante que se desplaza constantemente para la comercialización de sus productos, nos permite entender la soberanía de otra forma. Al entender las prácticas culturales, comerciales de la mujer palenquera, como aquellas que crean soberanía en el día a día, esa perspectiva nos permite revelar conceptos alternativos a la formación de soberanía que establece el Estado. El ser individuo negro o negra también puede ejercer su propia soberanía a través de su cuerpo. ujú. Entonces yo decía, me daba escalofrío, o sea, porque hace rato no lo leía, yo decía, wow, esa colonización hasta de la forma de habitarnos, como llega también como a invadirnos desde ese primer territorio libre que somos nosotros. Incluso, por ejemplo, el turbante. El turbante nosotros no lo usamos ni de adorno. El turbante es también un elemento de identidad y resistencia. Incluso en las comunidades se usaba para la protección en rituales, pero luego, por ejemplo, en el tema de la esclavitud, fue un elemento de sumisión a la mujer, que las usaban, las obligaban a usar, pero blancos, los trapitos blancos. ¿Por qué? Porque las mujeres de los esclavistas consideraban que el pelo de la mujer negra era vulgar, que era escandaloso y que no podía mostrarse. Entonces, ¿qué hicimos las mujeres? Tejidos, formas de llevarlo. Y hay un movimiento que se llama el Santel Pepe, que dice que todos somos hermanos de África y a través del turbante se resignifica lo que es también lo que es la estética como vehículo de identidad. Entonces es Ujú, como también todos los elementos, la estética, los alimentos, siempre nos van a conectar con una historia, con un saber y con una cultura. ujú. Súper potente. Yo creo que todos los que estamos acá conectados también nos emocionamos como Lisette. Y para que esto sea una conversación, pues a pesar de que es una mediación virtual, les pedimos que llenen el formulario de asistencia para nosotros devolverle tanto la grabación de este espacio y no sé si es posible, Lisette, un poco también compartir esas lecturas con las personas que están conectadas y lo volvemos un poco más conversación, ¿cierto? Eh, bueno, este espacio ya se nos va cerrando. Les pedimos que los que tengan como preguntas las puedan dejar en el chat o ahorita, después el último tema que vamos a abordar, pueden también abrir el micrófono y hacer preguntas para que sigamos conversando con Lisette, ¿cierto? Bueno, Lisette, para ir cerrando, para respetar un poco el tiempo que nos pusimos y para que esto también sea una provocación inicial y que la gente quiera ir a buscar como todos estos procesos y textos de los que nos hablas, quiero conectar pues como todo esto que hemos conversado con el concurso cartunal. Quiero preguntarte cómo ves esta forma de expresión como la caricatura. ¿Cómo la ves como escenario para el pensamiento crítico alrededor de la cocina como espacio político? Listo, precisamente en la conversación que teníamos, yo te decía que es muy importante tener esa responsabilidad ética de cómo voy a narrar, de cómo voy a ilustrar y qué voy a contar. Significa o en este caso despoja la dignidad a ese ser o a esa comunidad, a ese sujeto. Listo, entonces pensarnos primero como a través de eso, qué queremos contar y si estamos haciendo una construcción positiva, porque uno muchas veces desde la ignorancia, no es porque tengamos la intención, sino que desde la ignorancia todos ignoramos algo, caemos en estereotipos racistas, clasistas,
muchos estereotipos que a veces se segregan. Entonces tú me decías, la caricatura siempre va a ser una forma política y una forma de criticar, pero de forma, ¿cómo era que hablábamos? Eso de... Sí, un poco la caricatura busca cuestionar el poder de alguna manera. Exacto. Entonces muchas veces cuando vamos a interpretar algo simplemente como atravesar, esto dignifica y humaniza. Cuando estamos hablando de alimentos y lo vamos a conectar con la cocina, cuando estamos hablando de alimentos no estamos hablando de comida, estamos hablando de justicia alimentaria, estamos hablando de la dignidad, estamos hablando de una historia cultural, estamos hablando de emociones y estamos hablando también de experiencias amargas. Entonces, siempre que vamos como a realizar un ejercicio en este caso de caricatura, que la caricatura que cuestiona es como ir más allá, por ejemplo, con esta información que tenemos de la cocina como práctica política, que implica, incluso, que implica reconocer que alimentar no es un que alimentar no es un auto neutro, es sostener la vida, es activar memorias, es construir comunidad, pensar qué representa para esas comunidades migrantes, que se cruzan en ella, los que se hablaban, lo de los saberes, lo de los afectos, sobre las decisiones de cómo también se organiza una comunidad y todas esas herramientas que son necesarias para fortalecer el tejido social. La caricatura también puede ser eso, ese puente para fortalecer ese tejido social y cuestionar, por ejemplo, lo que hablamos de esa historia eurocéntrica, de esa historia que despojó pues a los hermanos de África de su humanidad. Eh, También es una invitación para hablar de memoria y resistencia. La alimentación siempre va a ser ese vehículo para conectar con el origen de la humanidad y el origen de la historia. A ver, ¿qué más? Yo tenía otra anotación que era súper importante, sí, como la responsabilidad ética de cómo lo voy a narrar. Y invitarnos a pensar, por ejemplo, el ejercicio más potente de mi vida, lo que yo les nombraba, es autobiografía culinaria, que me permitió reconocer el relacionamiento con la cocina, pero de esa forma crítica que yo decía, wow, acá fue como el despertar, que cada uno atraviese por esos sentidos y por esas memorias, cómo ha sido esa experiencia desde la alimentación y desde allí darle una apertura a la creatividad, de, por ejemplo, de las ilustraciones, es eso, siempre la ética y que esa historia dignifique. Muchas gracias, Lisset. Entonces ahora vamos a abrir un espacio para las preguntas de las personas que están conectadas. Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono y preguntar. Por acá hay un saludo para Cleida Murillo, que es una mujer mayor, sabedora, cocinera hermosa de un proceso se llama Oasis Urbano. Trabaja en la cocina desde el enfoque comunitario, desde el enfoque de fortalecimiento de tejido social. Un fuerte abrazo que llevamos muchos años caminando de la mano del alimento. Gracias, Milis. Buenas tardes para todos y todas. Gracias por ese saludo. Te admiro demasiado por ese saber, ese conocimiento. Te felicito y gracias por presentarme. Gracias. Gracias. Jimena, tenemos personas pidiendo la palabra. Hola, sí, en este momento Fabián nos está pidiendo la palabra y también tenemos una pregunta de Adriana en el chat. Listo, entonces vamos con Fabián. Adelante, Fabián. Buenas tardes, gracias a Lisset por compartir su conocimiento. Digamos que la pregunta se orienta a que pues, somos sujetos construidos en el relato. Y desde luego, en el caso nuestro, en nuestra identidad como colombianos, hay unas brechas y hay unos, digamos, como unas cosas que no se han realizado en términos de acciones para dignificar precisamente ese concepto de la nacionalidad que nos incluya a todos. Desde el punto de vista educativo, ¿qué se imagina para poder avanzar en esa perspectiva, ¿no?
en esa dignificación, en ese construir un relato que nos incluya y que nos permita vernos en esa biodiversidad. Esa es la inquietud. Listo, Fabián. Qué buena pregunta, Fabián. Incluso para estos días vengo cuestionándome mucho frente a la SEA, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que debe pues incluirse dentro de la cátedra de las instituciones educativas, universidades, ¿cierto? Y para esas temporalidades yo tengo movimiento full con los colegios y evidencio que muchas veces es como asistencialista, que no se hace por el enfoque de transformación, sino por cumplir con esa cátedra de estudios afrocolombianos. Entonces, un primer paso como para esa educación diversa, consciente, en la que todos tengamos como ese chip de transformación humanizador, como, bueno, es que hay unas herramientas que desde el enfoque diferencial se están brindando, indagarnos cuál es. La cátedra de estudios afrocolombianos está ahí abierta para todos, universidades, instituciones educativas. Siento que también es como reconocer que no existe una historia única, pero hay sucesos en nuestras historias que despojaron de la humanidad a muchos de nuestros hermanos y también reconocer esa deuda histórica, que muchas personas del desconocimiento dicen, ay, pero ¿qué reclaman resentidos? Y una invitación a reconocer y a indagar sobre esa historia que no ha sido contada y no ha sido narrada como debe de ser. Entonces, Fabi, muchas gracias por esa pregunta y yo siento que pues, para una educación inclusiva, primero hay que tener es como la intención y acceder a las herramientas que ya están. Hay muchas herramientas desde el enfoque no educativo, pero acercarse a ellas desde una forma consciente, no asistencialista. Lice, Adriana Villamizar nos pregunta en el chat dónde se puede encontrar más información del colectivo Juntanza Étnica. Bueno, ahí en redes está. En ese momento la juntanza étnica no está como muy activa porque el tema de la juntanza de las mujeres, hay muchas mayores mujeres adultas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unas que están activas como desde la conversa, pero no desde la cocinada porque ya están muy cansaditas, pero incluso en Instagram está, ahí se muestra el proceso de lo que se realizó pues como con ellas y en la actividad, en la actualidad, hay un proceso que se llama el sello étnico, en el cual pues como yo soy facilitadora ahí se llama exploratorio de sabores y saberes, que es brindarles unas herramientas para que estas mujeres de saberes culinarios los lleven a otro nivel. O sea, es validar, porque los saberes ya tienen todo su potencial, sino que es como que ellas tengan unas herramientas para poder llevar este tipo de alimentación y ensambles de saberes étnicos a eventos corporativos y puedan fortalecer sus economías, teniendo en cuenta que las mujeres mayores, por el tema de edad, ya están muy cansaditas y todo, entonces estamos como haciendo esos espacios de diálogo de saberes para también generar un relevo generacional. Y eso normalmente se hace con los jóvenes del PCN, que están en preuniversitario, entonces se les abre el espacio. Juntanza étnica, bueno, síganlo de Negrofest, que ahí pueden conocer todo el tema desde la cultura a la identidad, desde la gastronomía, incluso no le dedicamos gastronomía porque solamente se reduce al hecho de la ingesta del alimento y acá estamos hablando de saberes culinarios, saberes que dignifican la historia, los sabores y nos humanizan y nos unen como sociedad. Uh-huh. Bueno, acá tenemos, no es una pregunta, pero me parece importante leerlo. Es Lady Valencia Rivera, dice que muy poderoso el conversatorio, donde se reivindican los sabores afros femeninos en entornos alimentarios, que está muy contenta y que ojalá se repita. Bueno, Lisette, queremos preguntarte si tienes algunas palabras, algo que quieras expresar para el cierre de este espacio de conversación. Listo, como estamos hablando de la cocina como ese eje político y de creación, también resignificar los espacios, porque cuando me siento que estoy en un espacio seguro, puedo contar, puedo abrirme, entonces reconocer que el calor del fogón, que los saberes, los sabores siempre van a ser un puente y un vehículo para reconocernos como humanidad y lo que yo les nombraba ahorita. Acá les tenía la lectura como de cierre, que era la cocina como práctica política que implica reconocer que alimentar
No es un acto neutro, es sostener la vida, es activar memorias y construir comunidad, porque en ella se cruzan saberes, afectos y decisiones, y sobre cómo nos organizamos y cuidamos en colectivo. Cocinar y compartir se vuelve una forma de aprendizaje fuera de lo institucional, una herramienta para tejer vínculos y una manera concreta de imaginar y practicar otras formas de existir en sociedad. Gracias. Súper, súper bueno el cierre, Lisset. Muchísimas gracias. Pues finalmente los invitamos a que participen en esta Bienal Mundial de Humor Gráfico. A Lisset, muchísimas gracias. También gracias a las personas que nos acompañaron y al equipo pues del programa de egresados de la Universidad Nacional sede de Medellín, que pues hizo posible como todo lo técnico para lograr como terminar o llevar a cabo esta conversación. Vamos a tener otros espacios de conversación. La Bienal se premiará en el marco de la Fiesta del Libro en septiembre, entonces esperamos tener espacios, ojalá igual de potentes a porque arrancamos poniendo un nivel muy alto con Lisset. Inspírese bastante, quiero ver esa premiación. Yo sé que las conversaciones y la palabra permite tejer conciencia. Claro que sí. Claro que sí. Entonces nos vemos en esta conversación global del humor gráfico. Que tengan todos una muy buena tarde. Un abrazo. Gracias, un abrazo.